presento. Ells són el Carlos Magro i el Fernando Trujillo, que els tenim aquí amb nosaltres. Moltes de vosaltres ja els coneixereu per la seva presència online, per les seves aportacions al debat educatiu, i avui tenim el plaer de tenir-los amb nosaltres. El Carlos és llicenciat en Ciències Físiques per la Complutense de Madrid i en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Madrid. Ho llegeixo perquè el seu currículum és tan gran i tan impressionant que no m'ho he pogut aprendre. Actualment el Carlos és també president de l'associació Educación Abierta, treballa com a consultor independent en educació i és membre del Departament de Disseny, Innovació i Tecnologia Educativa de la Universitat Camilo José Cela. És membre del Consell Assessor de Quadernos de Pedagogia i del grup de recerca Conocimiento Abierto para la Acción Social de la Universitat de Granada. Pel que fa al Fernando, és doctor en Filologia Anglesa i professor titulat a la Facultat d'Educació, Economia i Tecnologia de Ceuta, que pertany a la Universitat de Granada, on també va ser vicedegà d'Investigació i Relacions Internacionals. Actualment ell dirigeix el Màster de Promoció de la Salut i Salut Comunitària i és professor del Màster en Innovació i Millora d'Atenció a la Diversitat. Ell és vocal del Comitè d'Asesoramiento Científico del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Madrid y coordina el disseny del Pacto por una Granada Educadora. Carlos, Fernando, bienvenidos. Ahora es cuando habíamos pactado decir yo soy Carlos Magro. Y yo soy Fernando Trujillo, pero... Y ya vosotros habíais buscarnos en la red para saber quién es quién, claro. Bueno, oye, estamos encantados. Muchísimas gracias por la invitación, a vosotras y vosotros por estar aquí, por compartirnos, ¿no?, también este súper proyecto, ¿no? Súper proyecto, yo creo que poderoso y transformador y felices, ¿no?, de compartir con vosotras este ratito y también de estar aquí con mi amigo Fernando. Claro, la parte secreta de todo esto es que nosotros somos amigos desde hace muchos años y además desde el 2018 no solo somos amigos, sino que también formamos parte del mismo grupo de investigación que tiene como nombre Conocimiento Abierto para la Acción Social. Esto explica dos cosas. Primero, que no tenemos muy claro a qué nos dedicamos, conocimiento abierto. Cualquier cosa. Y después que a lo que sí pretendemos llegar es a algún tipo de acción social, es decir, a cambiar algo, que es un poco lo que nos une a la idiosincrasia y a la misión, a la visión y a los valores de Fundación Bofill y de muchas de las actuaciones que vosotras habéis realizado. ¿Cómo hemos organizado este ratito? Básicamente nosotros somos lo que os separa del pica pica y del fin de fiesta. Lo digo también para que, de alguna manera... ¿no? Claro, entonces cuando notéis... Hay esperanza, ¿no? Sí, cuando notéis que os está subiendo el hambre es que nosotros estamos acabando. Este es un poco el equilibrio en todo esto, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues, ¿cómo hemos organizado este rato? Soy yo el que controla. Esto va a ser un poco... Esto va a ser muy divertido. A ver. Porque este es nuestro monitor para no hablar con vosotros así. ¿Sabes? Porque habíamos organizado esto como una conversación. Pero no solo como una conversación entre nosotros, que es una conversación que dura ya muchos años, de tal manera que, como vais a ver hoy, podemos intercambiarnos diapositivas y presentaciones y todo sigue fluyendo más o menos. Sino que también queremos que sea una conversación con vosotras y una conversación con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que os proponemos? Os proponemos un pequeño viaje. Un viaje en el que vamos a visitar algunos centros educativos con los cuales estamos nosotros trabajando. Pero este viaje no lo hacemos solo nosotros dos, sino que os queremos invitar también a vosotras. Porque cuando acabemos nuestro ratito aquí, creo que durante el momento pica pica, eso nos lo confirmarán luego desde la organización, pues vais a tener a vuestra disposición rotuladores, vais a tener material de escritura y afuera habrá un muro para escribir. Bueno, pues en el muro habrá que escribir lo que todo el mundo espera que escribáis, ¿no? Que es Bofill, te quiero mucho, bueno, este tipo de mensajes, te estimo molt y tal, ¿no? Sí, esto lo tenemos claro, pero os vamos a proponer que hagamos lo siguiente. Os vamos a proponer que escribamos entre todas un pequeño decálogo,
un decálogo del cambio social a través de la educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante este tiempo? Bueno, pues vamos a empezar, Carlos y yo, este viaje dialogado y os invitamos a que vosotras empecéis a tomar nota físicamente, digitalmente o mentalmente y que después cuando salgamos en el muro también escribáis vuestras propuestas para el decálogo del cambio social a través de la educación. ¿Qué haremos nosotros cuando vosotros hayáis comido todo el pica pica? Fotografías. Y a partir de la fotografía, categorización. Y a partir de la categorización, construiremos ese decálogo. Y nos comprometemos a que, tanto en el blog de Carlos como en mi blog, pues difundiremos lo que nos digáis hoy. ¿Sí? ¿Os parece bien esto? Esto no tiene nada que ver con el pica pica. Es decir, que por más escribir no vas a comer más ni cosas parecidas. ¿Vale? Bueno. Igual comes menos. Igual comes menos, sí. Si te entretienes demasiado. Sí. Bueno, yo pondré un par de tweets y poco más. Va. ¿Vale? Bueno, pues si os parece vamos a empezar un viaje. Y este viaje comienza en Paterna, en la Comunitat Valenciana. Y en concreto en una zona de Paterna, que es el barrio de La Coma. No sé si habéis estado por allí alguno de vosotros, ¿sí? Sí. ¿Eres de Paterna quizás? De cerca de Paterna. Bueno, pues en nuestro viaje empieza en La Coma. Y en concreto es un viaje a visitar el CEIP La Coma. El CEIP La Coma es un colegio muy interesante, en un barrio muy complicado. En ese barrio que ninguna de vosotras y ninguno de vosotros va a visitar haciendo turismo cámara en mano. Es uno de los barrios invisibles de nuestra geografía. Sabéis que hay muchos de esos barrios en los que no te atreves a entrar porque esperas que dentro ocurran cosas realmente tenebrosas. Bueno, pues justo en ese barrio está el CEIP La Coma, porque otra cosa no, pero en el Estado nunca hemos tenido mucha imaginación para ponerles nombres. Cuando se nos agotaron las vírgenes y los santos, ya llámalo todo por su nombre. Si esto es La Coma, CEIP La Coma, y así hemos ido tirando. En el CEIP La Coma nos recibe Consuelo, que es su directora. Fijaros qué entrada al edificio de infantil. Esta es la entrada también a final de curso, por eso aparece la palabra exposición y por eso aparece la palabra garabato, porque los chicos y chicas de infantil han estado durante todo el año pues creando, construyendo, descubriendo su propio proceso de creación de la escritura, y la escuela, en lugar de ir afeándose con el paso de los días, en realidad lo que ha ido es embelleciéndose a medida que pasaba el tiempo. Entramos primero en el edificio de infantil. Dos edificios bastante, clásicos, escolares, años 70, pero sin embargo lo primero que vemos es esto. Y a partir de aquí, 5 espacios, 5 ambientes. Al primero que entramos es el ambiente de la luz. Encontramos un espacio a oscuras, con esta luz azul, con mesas de luz, con chicos y chicas de distintas edades, de 3 a 5 años, no en silencio, pero sí con un ambiente agradable de trabajo. Las maestras, por supuesto, están también allí, pero no están lo que se diría dando clases, sino que están haciendo algo distinto, están observando, están viendo cómo los elementos del ambiente de luz permiten distintas interacciones, cómo los niños y las niñas se mueven por todo el entorno, anotando ese diseño no está funcionando bien, no genera nada, mira, ahí no se entretienen, mira cómo construyen juntos. Salimos del ambiente de luz y pasamos al ambiente de las matemáticas. Y en realidad nuestra visita aquí es cuando se produce el terremoto. Porque cuando entramos en el ambiente de las matemáticas, un niño que guarda silencio a pesar de que tiene la edad de poder hablar, Rafi, se acerca a nosotros. Y Rafi se pone a jugar con estos materiales que aquí veis, pero en un momento dado se da cuenta de que nosotros estamos de pie y él está sentado. Y se levanta, nos coge de la mano y nos acerca a la mesa. Mueve una pequeña sillita, mucho más pequeña de lo que mi cuerpo admite. Esto no era comedia. Y Rafi tira ligeramente de mí para que me siente. Y me siento mientras él empieza a jugar y a aprender y a trabajar. El problema de Rafi es que te mira y tú notas que te está queriendo, pero dentro de él hay un enorme agujero negro, que en el fondo es su propio barrio.
Rafi lleva dentro de sí su barrio. Rafi es la coma. Y detrás de Rafi hay historias que no puedo contaros. Primero por la ley de protección de datos de carácter personal y después porque yo me emocionaría y entonces tendría que dejar de hablar. Pero Rafi es la clave para entender la coma. Porque Rafi en su escuela, en el CEIP La Coma, no solo es absolutamente feliz, no solo tiene bienestar, sino que está trabajando y aprendiendo con otras niñas y niños. Y cuando comprendemos que Rafi es la coma y que Rafi es la clave para entenderlo, entonces se produce una de las magias que vamos a ver hoy, en realidad hasta el final del día, porque entonces pasamos a la biblioteca. Y en la biblioteca, los niños de la coma que estaban trabajando con la maestra Fabiola, cuando yo les pregunto, cargado con mi arsenal de investigador, de grabadoras, de iPad y demás cacharros, me dicen que uno de ellos quiere ser médico, la otra quiere ser cirujana, dos quieren ser maestras, como la maestra Fabiola. Y después subimos al aula de tercero de primaria y allí han estado trabajando con la radio. Y una de las niñas me dice que ella va a ser escritora. Y entonces pues la acordamos entre su maestra, Alba, la niña y yo, que tendremos que vernos en Sant Jordi porque ella nos tendrá que firmar la novela cuando la publique. Bueno, esto es La Coma, este es el CEIP La Coma. Un espacio que está intentando, dentro de la coma paterna, está intentando invitar a las familias. Casi no se nota, pero eso que veis alrededor de la valla es el tejido que están construyendo las madres en una especie de club de tejido en torno al colegio. Pero no es protección, no quieren aislar al colegio del barrio. Al contrario, lo que quieren decir es que las madres están dentro del centro y que las madres están abriendo el barrio para que se enriquezca con otros alumnos, con otras alumnas, con otras realidades, a pesar de que la coma es como una concha que evita que entre nadie. Eso es la coma, Carlos. Pues me ha encantado, Fer, escucharte y escuchar bueno, esta metáfora del hilo, ¿no? y de la involucración de las madres, creo que lo dice todo, ¿no? Y esa mano pequeñita de Rafi, ¿no? Que representa a todos los Rafis, ¿no? Habéis mostrado a un montón de Rafis y de Michaels y de Vanessas y de, ¿no? que están en nuestras aulas y que se sostienen gracias a esos pequeños detalles que tiene que tiene la profesión, ¿no? A mí me gusta pensar que lejos de grandes fuegos artificiales, en realidad lo que ocurre en un centro educativo, lo que ocurre en un aula, y vosotras lo sabéis bien, pues son estos pequeños gestos mínimos, esas pequeñas rutinas, ¿no? Que a veces hasta nos molestan, pero son tan importantes, ¿no? Las rutinas que sostienen a Rafi y a sus compañeras, cosas que no tienen ningún tipo de pretensión, pero que nos trasladan como dos imágenes humildes pero poderosas de qué significa ser maestra, ser maestro, ser profesor. Para mí la primera sería la del profesor como un artesano, ¿no? La maestra como una artesana, es decir, como alguien que piensa con la cabeza pero que actúa con las manos, que sabe lo que hace, que sabe cómo estar en cada momento ¿no? con sus niños. Pero la otra imagen también importante es la de la maestra como una amateur. El amateur es ese o esa que ama, ¿no? Ama lo que hace, ama la materia, ¿no? A la que se dedica, pero también y sobre todo, que es lo que creo que soporta las vidas de tantos Rafis, ama a quien enseña, ¿no? Y esto, bueno, escuchándote me parece que se veía de una manera muy clara, ¿no? Se veía de una manera muy clara cómo la escuela, ¿no? La escuela de la coma, en realidad es una escuela que acoge, ¿no? La clave ahí es cómo hacemos de la escuela un lugar de acogida, un lugar hospitalario, un lugar que cuida, cómo combinamos, ¿no? Porque en realidad ahí están aprendiendo, no es un lugar solamente de cuidados, pero es un lugar y los programas que estáis aquí trabajando en eso están incidiendo, ¿no? Es un lugar que combina, ¿no? La exigencia
exigencia que supone el aprendizaje con el necesario acogimiento y cuidado que necesita toda relación educativa. Y es una relación que tú nos has mostrado en las maestras Aurora y en Alba y en todas las que nos mencionabas, que es fundamentalmente una relación ética, ¿no? Una relación en la que los adultos se comprometen y se comprometen, digamos, a cuidar de esos RAFIs que pueblan nuestros centros y que están con ellos. Yo creo que también, escuchando la presentación de los programas, sobre todo el del Exit, ¿no? Veíamos, ¿no?, cómo estar presente, estar presente, estar escuchando, estar atentos, ¿no?, y cuidando. Y luego el compromiso, ¿no? El compromiso que creo que en todos los centros educativos es evidente, pero en un centro como la Coma, ¿no?, en este barrio, ¿no?, que tú decías, estos en los que no nos atrevemos ninguno y ninguna a entrar, bueno, pues ese compromiso para negar esas desigualdades que a veces naturalizamos, ¿no? Y para poner, que también habéis dicho en la presentación, altas expectativas, ¿no? Si nosotros no tenemos altas expectativas sobre esos RAFIs que tenemos delante, nada, ¿no?, va a salir adelante. Y las respuestas que os han dado los chicos cuando les habéis preguntado van en esa línea, ¿no? Me siento más segura, creo que puedo hacerlo, he aprendido algo y eso me da, ¿no?, cierta seguridad. Bueno, yo creo que esto es tremendamente importante. Y por último, bueno, esa imagen, ¿no?, esa especie de sala oscura, ¿no?, en la que estaban aprendiendo a mirar, ¿no?, que es también, bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? El hacer el ir a la escuela para aprender a mirar, ¿no?, para aprender a estar atentos, pero también para ser atentos, ¿no?, con los otros. Y la profesión como una profesión fundamentalmente de la atención, en el doble sentido que creo que Fernando has relatado bien, ¿no? El maestro o la maestra sería una maestra de la atención porque maneja ese doble sentido de la palabra tan bonito, ¿no? Atención porque dirige la atención hacia algo, fíjate en esto, que nunca te habías fijado, fíjate en aquello de allá, pero también atención en el sentido de préstame atención, o cuida de mí, o acógeme, o colócame, ¿no?, coloca tu brazo sobre mi hombro y ayúdame, ¿no?, en este proceso difícil porque mi vida es complicada. Bueno, yo creo que precioso esto de la Coma y yo creo que ¿no?, con ganas de que me lleves, Fernando. Vamos a seguir. Vamos a la Coma cuando tú quieras, pero seguimos en nuestro viaje porque nos han dado, Carlos, esto es una noticia, una primicia, nos han dado las llaves del Colegio Huerta de Santa Marina. Así ya que las veo. deberíamos ir, nos han dado las llaves. Veréis, el CEIP Huerta de Santa Marina es un colegio en Sevilla capital. No sé si habéis estado alguna vez en Sevilla. Hombre, si hay alguien que ha estado en la Coma, alguien habrá estado en Sevilla, ¿no? Sí, Sevilla, el pueblito que hay allí, donde hemos puesto el Exit Sur, pues un poco a la derecha. Desafortunadamente ahora todo está un poco a la derecha en Andalucía. Me refiero a Sevilla. Granada está un poco más acá y Sevilla está un poco más allá. Más allá. El CEIP Huerta de Santa Marina está en lo que se conoce como, o lo que se podría conocer como el barrio de la Macarena. Está la muralla de la Macarena, está la calle Feria a un lado, está la Basílica de la Macarena, donde tuvieron que sacar a la genocida Queipo del Llano por la noche para que nadie protestara. Es un entorno al mismo tiempo muy bonito y también duro, en dos sentidos. Es duro socialmente, pero también es duro desde una perspectiva ecológica. ¿Y qué es lo que hace el CEIP Huerta de Santa Marina? Pues plantearse que un proyecto educativo puede ser ecofeminista. Pero esto en principio no debería ocurrir. Es decir, Matrix no está pensado para que estas cosas ocurran. Y de repente, pues el CEIP Santa Marina lo plantea. Al mismo tiempo, hace una tercera cosa rara, y es que decide ser bilingüe. Lo fácil habría sido en inglés, lo fácil habría sido en francés, y deciden ser bilingües en alemán. Hay gente que es que está provocando. Bueno, pues el CEIP Huerta de Santa Marina, de la mano de su equipo directivo, de Marta y de Estrella, efectivamente tienen un proyecto educativo en construcción. Cuando tú lo ves en papel, no está casi escrito, pero cuando tú lo ves vivo, sí lo ves. Es un proyecto educativo ecofeminista y también bilingüe en alemán. Y con ciertos componentes muy interesantes, componentes de arquitectura, como este concepto de mi tercera piel, componentes artísticos, componentes de pensamiento crítico. El punto de partida de todo esto no pudo ser más discreto. Ese barrio es una enorme isla de calor. No hay un solo árbol
entre ese barrio y el Parque de María Luisa. Nada, el cero absoluto en términos de verde. Lo único verde que hay, no voy a seguir con el chiste. Bueno, pues el cole plantó un pequeño huertito escolar. Y a partir del huerto escolar empiezan a reflexionar y a construir y a ver la importancia no de tener un huerto escolar, sino de ser una escuela huerto. Y este es el estado actual, hace un mes, de esta misma imagen de algunos pequeños plantones. De la pandilla huertilla, bueno, pues hemos pasado a un colegio que es todo en sí una auténtica isla verde. Claro, ¿qué implica ser una isla verde? Este es el edificio de primaria y este es el edificio de primaria con un olmo precioso. Pues ser una isla verde no puede ser algo externo, no puede ser algo que esté fuera de tu cuerpo, sino que está también dentro de tu cuerpo. Y por tanto cambian las metodologías. Es curioso que este edificio, cuando tú vas a visitarlos, te parece muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Y cuando llegas al momento antiguo al cual pertenece, es un edificio, evidentemente, de la Segunda República y de la Institución Libre de Enseñanza. Y hay un vínculo, una especie de hilo invisible entre la Institución Libre de Enseñanza y esta idea de vamos a trabajar con una perspectiva internacional, vamos a trabajar con el alemán, vamos a trabajar desde una perspectiva ecológica, vamos a trabajar desde una perspectiva feminista. Pero la clave de todo es el profesorado, que de repente ha tomado conciencia de que son una comunidad de práctica, de que son una comunidad profesional, de que no valen las antiguas articulaciones, de que no puede ser que dependamos de liderazgos heroicos, el liderazgo de Marta o el liderazgo de Estrella, que Marta y Estrella tienen límites físicos y que van a llegar al infarto antes que al cambio curricular. Y entonces hay que empezar a trabajar por comisiones y en las comisiones tienen que estar incorporados, por supuesto, los docentes, pero también las mamás, los papás, toda la familia. Y de repente, si está la familia, ¿por qué no están los chicos y chicas? Y entonces empieza una pequeña revolución a partir del huerto que no es simplemente tener judías y tomates, sino que es tener personas que se responsabilizan de su espacio escolar y de su espacio barrio, porque de repente esa pequeña isla verde que es el Huerta de Santa Marina empieza a colonizar verdemente también el barrio de la Macarena. Ese es el CEIP Huerta de Santa Marina, Carlos. Precioso. Pues esto yo creo que nos da al menos 2 o 3 claves importantes, ¿no? La primera es, tú decías, ¿no? Estrella y ese sueño inicial, ¿no? Y entonces vemos como el poder del sueño y de la esperanza como motores de transformación y de posibilidad en la vida en general, pero desde luego en la vida escolar. No se puede educar si no soñamos, ¿no? Y ese sueño tiene que ser un sueño, como tú nos estabas contando, un sueño colectivo, ¿no? Un sueño que involucre en la medida de lo posible, en primer lugar, a las compañeras, ¿no? Pero también en todo lo posible a la comunidad. Pero esta idea tan freiriana, ¿no? De aquí, ¿no? En este espacio que conozco bien, el barrio es un barrio, como tú dices, duro, donde no hay un solo árbol, ¿no? Y duro también socialmente, ¿no? Un barrio complejo, ¿no? Pero un barrio en el que se pueden, como decía Freire, poner en marcha cosas que no habíamos pensado siquiera, inéditos viables, que decía Freire, ¿no? Cosas como este pequeño huerto que se convierte después en ese gran huerto que sale para adelante. Y yo creo que la idea fundamental después de esta idea del sueño y de la esperanza que nos moviliza es la idea de la comunidad de aprendizaje, de prácticas, de colaboración. Tenemos clarísimo, yo creo que eso es de las cosas que más claras tenemos, la importancia de mejorar en el aula desde la confrontación de las prácticas, de la reflexión.
reflexión, del diálogo entre los docentes. Solo desde ahí se puede hacer. Y esa es una reflexión y un diálogo que siempre hay que hacer de manera combinada, ¿no? Hay que hacer de manera individual en primer lugar, pero después en grupo, ¿no? La reflexión que nos lleva a la transformación educativa en un centro escolar necesita de esa doble reflexión individual y colectiva. Y luego una idea fundamental, ¿no? Que me parece intuir, ¿no? En ese espacio verde y en esa mesa, ¿no? En la que estabais ya un poco en la reunión final, crear un espacio de confianza. Crear un espacio en el que nos sintamos ¿no? con confianza, con apoyo, con complicidad con los compañeros, tan difícil muchas veces, ¿no? Pero tan poderoso cuando somos capaces de provocar eso, ¿no? Desde un sueño a la construcción de un espacio de colaboración, de apoyo mutuo, de complicidad, solo desde ahí, desde esa creación de entornos de confianza y cuidado mutuo, que recupera un poco la idea, ¿no? que veíamos con los RAFIs, ¿no? La idea de atender, de cuidar, pero también tenemos que cuidarnos entre los maestros y las maestras. Creo que es posible, ¿no? Hacer las cosas. Y para hacer esto necesitamos cambiar los espacios. Yo creo que una de las ideas que nos deja tu visita al CEIP Santa Marina es esta idea de necesitamos, para cambiar cómo funcionan las cosas, para cambiar la organización, necesitamos también cambiar los espacios, cambiar los tiempos, cambiar la disponibilidad, ¿no? que tenemos para poder trabajar juntos y con los otros. Solo, ¿no? haciendo modificaciones en los espacios de los centros educativos, y en este caso el motor es un espacio, ¿no? que rodea todo el centro, ese maravilloso huerto escolar, entonces podemos empezar a cambiar las dinámicas que provocan luego los cambios sucesivos. Yo creo que, de nuevo, una lección tremendamente interesante, un viaje que también, bueno, apetece acompañarte la próxima vez que vayas a la Macarena, a Sevilla, al barrio de la Luz. Siempre merece la pena ir a Sevilla. Estuve en un concierto este fin de semana, ¿te lo he contado? En Sevilla, Carlos? sí me lo has contado. En Sevilla. Pero podemos contarlo, ¿eh? Sí, se lo voy a contar. Podemos contarlo. Yo que vivo en la costa me vi a un concierto en Sevilla en julio. Es algo inconcebible. Con todo lleno de gente. Pero lo segundo más inconcebible es que el concierto era de Fangoria y las Nancy Rubias. Esto no es académico, pero os lo voy a contar. Y salió Mario Vaquerizo y dijo, no se puede ser serio si no se lleva un sevillano dentro. Así. Así, tan pancho. Entonces, de vez en cuando hay que ir a Sevilla. O sea, pero te voy a decir una cosa, si hay que ir a Sevilla de vez en cuando, todavía más hay que ir a Málaga. Entonces nos vamos a ir a Cártama. ¿Te parece? Venga. Pues justo al lado de Málaga hay un enorme parque tecnológico, el Málaga Tech Park, probablemente uno de los motores económicos de Andalucía en este momento. Y al lado de ese parque tecnológico, que ejerce casi como bisagra, está el pueblo de Cártama, que tiene la pequeña estación de Cártama. Es un espacio muy interesante porque si miras hacia el mar, ves el Parque Tecnológico y Málaga, con todo su despliegue turístico, ahora mismo también museístico, su crecimiento en Andalucía, pero si miras hacia adentro, hacia la meseta, lo que ves es Cártama, que es un territorio bastante pobre, donde se vive sobre todo de las fábricas de charcutería, de chacina. Es muy interesante, solo hace falta girar el cuerpo para ver realidades socioeconómicas muy distintas. Y justo ahí se enclava el IES Cartima, que como tú bien sabes y muchos de nuestros amigos y amigas saben, pues fue el sueño en el año 2014 que le encargan a un pequeño equipo de docentes liderado por José María Ruiz, que es su director, y Aurora Carretero, que es su jefa de estudio. Y ellos, en 2014, antes de que el edificio esté construido, empiezan a pensar el proyecto educativo. Yo muchas veces he pensado, cuando hablo del IES Cartima, en aquella canción de Fito y Fitipaldi, La casa por el tejado. En realidad siempre hacemos la casa por el tejado. Primero hacemos el edificio, después metemos gente y le decimos, piensa tu proyecto educativo. Y en el Cartima realmente fue al revés. Al revés, les dijeron, piensa tu proyecto educativo y ahora vamos a hacerte un edificio para que podáis albergarlo. Y su proyecto educativo es un proyecto educativo basado en que vamos a construir ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI. Ciudadanos y ciudadanas de compromiso, ciudadanos y ciudadanas
que estén vinculados con su tierra, que entiendan cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, pero no que vengan a conformarse con la realidad de su tierra, sino que realmente vengan a cambiarla. Entonces es un movimiento de construir personas para construir una sociedad mejor. Ese es el fundamento del proyecto educativo del IES Cartima. Curiosamente, no es por eso por lo que es famoso el IES Cartima, sino que es famoso porque para llegar a esa idea de ciudadanía entienden que hay que pasar por la tecnología y que hoy no es factible una ciudadanía analógica, que todos realmente llevamos vidas híbridas y que todos vivimos una parte importante de nuestra vida en digital. Y ellos entonces, ellas y ellos, toman la decisión de eliminar los libros de texto y de incorporar tecnología. Yo he tenido la suerte de realizar muchas visitas al IES Cartima y nunca he visto a un docente dar clases. Esto es una cosa realmente... Esto pasa a veces. Esto pasa a veces. Es decir, he ido muchas veces... Pensábamos que era un mito, pero... al IES Cartima y nunca he visto un docente dar clases. En el sentido de que si ahora cogemos un micro y salimos a la calle, aquí a la calle Girona, y vamos preguntándole a los viandantes, ¿qué es dar clases? Y entonces pues te dirán, bueno, pues un docente se pone de pie y habla, porque es una actividad oral, o escribe en la pizarra o en la pizarra digital, transmitiendo conocimiento a alguien que escucha y que toma nota en un sentido individual para después reproducirlo. Ese proceso nunca lo he observado en el IES Cartima, porque las claves de aprendizaje con tecnología, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo son los tres fundamentos del proyecto educativo que constituye ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI. Es decir, es hacer literalmente la casa desde las bases, la casa desde los pilares, e ir construyendo un bonito edificio a partir de saber a dónde quieres llegar. Ese es realmente para mí el IES Cartima, Carlos. Un instituto que yo también he tenido la suerte, Fernando, ¿no?, de visitar. Conozco mucho también a Aurora y a José María. Relativamente reciente, ¿no? No sé, son 10 años, ¿no? 2014. 2014. Sí. Sin embargo, un instituto que representa, yo creo, ¿no?, lo mejor. Tú citabas antes que en Sevilla en realidad está sobre un edificio de la Institución Libre de Enseñanza de la Segunda República. Bueno, el IES Cartima, que es totalmente moderno y que tú entras además y es un edificio ¿no?, nuevo y se nota y utiliza muchísimo la tecnología. Sin embargo, yo creo que representa lo mejor del espíritu de esa institución libre de enseñanza, de esa escuela nueva, de esa tradición, ¿no?, que es tan importante y con la que dialoga también, yo creo que Cartima. Cuando te escuchaba, ¿no?, y esa apuesta que conozco bien, que han hecho Aurora y José María Ruiz y todo el equipo, ¿no?, porque es un equipo realmente comprometido por la tecnología, por hacer de la tecnología de tecnología realmente educativa, me venía a la cabeza, ¿no?, y escuchándote ahora esta cita de nuestra común y querida amiga Tiscar, ¿no?, y en la que, como la tradición de la escuela nueva a principios del siglo XX, que pretendía educar para la vida, bueno, pues educar para la vida hoy significa, sin ninguna duda, educar con y en tecnología, no de una manera crítica, evidentemente, y eso creo que lo trabajan bien en el IES Cartima, ¿no?, sino con un espíritu crítico, pero no eliminando, no prohibiendo, no dejando fuera, sino dando sentido a ese contexto en el que estamos viviendo. Es imposible, y yo me gustaría, ¿no?, de todo lo que me has contado, centrarme precisamente en esa... Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no?, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, pero me gustaría centrarme precisamente en esta apuesta por una tecnología realmente transformadora. Bueno, creemos que es imposible, ¿no?, en estos momentos educar sin tecnología. Hace tiempo, ¿no?, que hemos superado, aunque a veces parezca que volvemos sobre la misma cuestión, si tecnología sí, si tecnología no. Estas últimas semanas, ¿no?, escuchábamos de nuevo, ¿no?, cosas extrañas que venían de países exóticos del norte, ¿no?, pero que no tenían nada ¿no?, de realmente cuando rascas no es la realidad, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es, como creo que se han hecho en Cartima, es para qué queremos esa tecnología, cómo queremos utilizarla,
¿Qué queremos hacer con ellas? Evidentemente, y el IES Cartima no es probablemente que también tiene una realidad más o menos compleja, pero no es la coma, ¿no? Y no tiene una complejidad socioeducativa tan fuerte. Pero evidentemente nadie en el IES Cartima está esperando que introducir la tecnología resuelva todos los problemas socioeducativos que tenemos en las aulas o en los centros educativos, pero, como tú mismo has dicho muchas veces, sí que todos somos conscientes, y ahí desde luego lo son, que abre oportunidades fascinantes. Yo creo que esa es una apuesta que me parece realmente importante en el caso del IES Cartima, esta idea de educar la tecnología educativa. O sea, en el IES Cartima han sido capaces de educar la tecnología educativa, o sea, darle un sentido educativo, darle unos propósitos educativos, unos valores educativos a lo que hacemos con la tecnología. Esa apuesta que se combina con el ABP, con el aprendizaje colaborativo, con la formación, ¿no? Que conocemos bien, que hacen constantemente con el equipo, porque el equipo además es un equipo que, como en casi todos los centros, rota en un porcentaje altísimo. Creo que es una apuesta tremendamente interesante, ¿no? del IES Cartima. Y muy importante, tú lo decías, ¿no? Literalmente, como tú decías, el proyecto empieza sin alumnos, empieza sin docentes casi, pero empieza con un sueño de nuevo, empieza con un proyecto educativo, y en ese sueño y en ese proyecto educativo yo creo que las personas que lo han liderado y que lo siguen liderando, y que es un equipo tremendamente esperanzador, han tenido siempre muy claro algunas cosas, ¿no? Las personas están en el centro, en el IES Cartima, los estudiantes, como hemos visto en nuestra presentación inicial, son los protagonistas realmente. Por eso tú nunca has visto a nadie dar clase, porque ahí está todo el mundo haciendo cosas todo el día. Los docentes, los profesores son los agentes de cambio, porque efectivamente realmente el subversivo, porque podríamos decir que el subversivo proyecto educativo del IES Cartima es: vamos a transformar lo que tenemos alrededor, ¿no? Vamos a hacer una transformación social desde, como siempre hemos soñado, desde la escuela, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo, esta vez en Málaga, de cómo podemos transformar nuestros contextos desde una transformación de las prácticas en nuestros centros educativos. Y además también de cómo podemos desegregar, en el sentido de que el IES Cartima se ha convertido en un auténtico imán para chicos y chicas de todo el entorno, desde Málaga hasta Laurín de la Torre y todos los pueblos del entorno, lo cual me parece muy potente. Efectivamente, esto lo hemos visto, lo vemos en muchos casos, ¿no? Como de repente un centro público, probablemente medio abandonado hacía una década, en estos procesos de transformación que todos más o menos están durando estos 10 años, que esto es importante también recordarlo, se convierten en un polo de atracción, ¿no? O sea, cómo haciendo las cosas de otra manera, cómo atendiendo de otra manera a los estudiantes y a las familias. De repente, lo que podría haber sido un lugar de segregación, un pequeño gueto en un contexto en el que no, se convierte en un atractor, y esto lo vemos efectivamente en muchos centros públicos en todo el territorio. Por ejemplo, en Burguillo del Cerro. Sin duda. Con Burguillo del Cerro, en realidad empezamos ya el descenso en nuestro viaje. También por otra razón, y es que han quitado el aire acondicionado y ellos ahora no tienen frío, pero nosotros tenemos estamos empezando a sudar, ¿eh? ¿Sabes? Yo he visto la sonrisa de más de uno cuando han dicho, han quitado el aire, qué bien. Pero vamos a ir acabando para no pasar calor. Yo te quito la gota ahora que te estoy viendo ahí. Mamá. Bueno, el hecho de usar chaqueta también era para que distinguierais ¿quién era quién? ¿Quién era quién? Habíamos venido igual vestidos. Vámonos a Burguillo del Cerro. Bueno, si ya me decís que alguien conoce Burguillo del Cerro, me quito la chaqueta, ¿eh? ¿Hay alguien que conozca Burguillo del Cerro? Seguiré con la chaqueta. Burguillo del Cerro es un ejemplo de eso que se ha dado en llamar la España vaciada. Y como centro es la imposibilidad de que un instituto público en Burguillo del Cerro se convierta en atracción para nadie. Es decir, nadie hipotéticamente diría: voy a mandar a mi niño a Burguillo del Cerro a que estudie. Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo. Este es el IES Matías Ramón Martínez, un centro que probablemente no conozcáis,
y al mismo tiempo tiene todos los reconocimientos que podáis imaginar, porque es un centro muy potente, organizado de una manera muy especial para prestar un servicio no solo a su alumnado, sino prestar un servicio a toda su comarca al sur de Zafra, en la provincia de Badajoz. El IES Matías Ramón Martínez define su problema como la necesidad de poner énfasis académico en un entorno en el que lo académico no tiene valor social. Si nuestros chicos y chicas van a trabajar en el campo o van a trabajar en ese taller o van a trabajar buscándose la vida, que es este empleo que tenemos también en el Estado, que es buscarse la vida, pues ¿qué necesidad tenemos tampoco de tanta matemática? Que es que los de matemáticas ya sabéis cómo son. Bueno, pues el IES Matías Ramón Martínez le da la vuelta y dice, no, claro que sí. Hay que poner énfasis en lo académico y hay que obtener buenos resultados académicos y hay que servir de palanca para nuestro alumnado. Y después vamos a observar los resultados, que os lo contaré al final. Lo que ocurre es que para ser capaz, a partir de un instituto en una zona rural tan pequeña, con tantos condicionantes, cuando tú vas a Burguillo del Cerro, incluso alguien con una mirada muy optimista, porque yo me caí en la tinaja del optimismo cuando era chico, también en la de los donuts, pues cuando vas a Burguillo del Cerro es muy difícil detectar activos de aprendizaje, porque literalmente te parece que el pueblo está cerrado, que no han abierto ese día, aunque sea lunes, martes o miércoles. Pero entonces empiezas a observar, entras por esa escalera de colores que os he enseñado, y esto es lo que te encuentras al entrar en el instituto. Una reflexión en profundidad acerca de cómo convertir lo que solemos llamar Instituto de Enseñanza Secundaria, Instituto Público de Enseñanza Secundaria, en un espacio de aprendizaje que podríamos denominar radical. Es un espacio de aprendizaje radical. Ellos empiezan experimentando con una primera actuación de codocencia. 2 docentes en un aula. De repente descubren que el aula se les queda pequeña y empiezan a trabajar con un concepto que ellos llaman las aulas magic, porque son las aulas en las que se produce la magia, porque de repente no hay 2 docentes, hay 3 y 4 y 5 y la orientadora que entra y sale, y de repente aprender y enseñar dejan de ser actividades exclusivamente individuales para empezar a ser actividades grupales y acabar siendo actividades colectivas, en las que el individuo no se diluye, solo está en cooperación con otros individuos, a veces más mayores que él, a veces más pequeños que él. La sorpresa final la guardo para la última diapositiva. Entonces, cuando crean las aulas Magic, poco a poco se les van quedando pequeñas y van ocupando su propio edificio. Ese es un pasillo, el que tenéis allí aquí arriba, un pasillo que crean como espacio de lectura, la entrada del instituto, otro de los pasillos. La cafetería se convierte en un espacio de aprendizaje porque también tienen un grado de FP básica y un grado de FP media, y descubren que la FP no son los del fracaso escolar que van por la vía alternativa, sino que son chicos y chicas que han tomado una decisión de formación hacia una profesión, pero que tienen que pueden jugar un papel fundamental en la vida de un instituto. Solo hay que saber ver ese papel. Y la cafetería de repente se convierte en lo que tiene que ser la cafetería en la vida de un ser humano, el epicentro de muchas actuaciones. ¿Y en qué se convierte? En la generación o en la creación de un complejo, interesante, rico, provocador y nutritivo proyecto intergeneracional. Todos los días, voluntarios y voluntarias, abuelos y abuelas, vienen al instituto para cocinar, a veces con sus nietos y nietas, pero a veces con chicos de formación profesional y secundaria que cocinan para niños y niñas del cole de primaria, con lo cual el instituto se ha convertido, y hemos puesto por eso este catálogo de premios, se ha convertido en una fuente que irradia maneras de aprender, maneras de enseñar, y que transforma su entorno, lo llena de voluntad de aprender, de deseo
de hacer cosas interesantes, y entonces cuando empieza a llegar alumnado desde Zafra, que teóricamente es la capital de comarca, a Burguillo del Cerro, el pueblo que no conocéis y por eso yo llevo chaqueta. Bueno, pues el proceso inverso de lo que uno esperaría. El proceso absolutamente contrario. Mandar a tus hijos a Zafra, por lo menos, Sí, cuando sí. no a la propia Badajoz o Cáceres. Y no, es al revés, ¿no?, lo que está sucediendo. Y el pueblo que parecía cerrado, en realidad lo que estaba es dentro del instituto, ¿no?, que es también un proceso justo al contrario de lo que estamos habituados, ¿no? La vida está sucediendo con todas esas generaciones que hemos visto dentro del instituto. Y todo esto, en el fondo, que no has nombrado, ¿no?, yo creo que debido a esa visión también, ¿no?, a ese sueño, ¿no?, a ese sueño de su equipo directivo, ¿no? Claro, aquí Juan Diego Ortiz, que es el director, pero no es el líder heroico, que tampoco hemos visto en ninguno de los otros centros, es simplemente el catalizador. Es decir, es una persona que provoca transformaciones con el profesorado, pues que da el paso hacia la codocencia, con la propia administración, que permite estas modificaciones en el centro. Es decir, hay un liderazgo distribuido que es el que genera los procesos de cambio. Claro, hay un liderazgo que afecta, y lo has dicho bien, ¿no?, tanto a la manera de organizarnos, a la organización, como estábamos diciendo antes, con los espacios, como, y está en el núcleo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, lo académico, es verdad, en un entorno en el que lo académico no existe, está colocado en el centro. Pero este liderazgo distribuido está, de alguna manera, actuando sobre estos dos ejes. El eje organizativo, cómo nos organizamos, cómo nos distribuimos, cómo son los espacios, pero también qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de enseñanza y aprendizaje. Y ese liderazgo, en realidad, está actuando, como todos los liderazgos, sobre varias, ¿no?, fundamentalmente sobre 4 grandes áreas, ¿no? En primer lugar, la capacidad profesional, ¿no? Yo creo que en todos los centros que estamos visitando de viaje, que no lo estamos mencionando, hay una fuerte componente de desarrollo profesional, de formación colectiva, de formación en equipo. Todos ellos, casi todos ellos, tienen las primeras semanas de septiembre con un fuerte componente de plan de acogida para los nuevos docentes, la capacidad, ¿no?, de relación con el contexto, fundamental en la Coma, fundamental en el barrio en Sevilla, fundamental en Burguillos, ¿no?, la relación, en este caso intergeneracional, con entender el contexto, un clima, ¿no?, en el fondo de aprendizaje, poner en el foco lo importante, o sea, que ahí vamos a aprender, o sea, lo que esperamos es que se produzcan aprendizajes, y yo creo que también, ¿no?, como estamos viendo y como habéis señalado vosotras en los 3 programas, una importante apuesta también por la orientación, ¿no?, por la orientación en todos los sentidos. Yo creo que no hay ninguno de estos centros con más o menos hincapié por tu parte en los que hayamos visto que esa escuela ha mejorado sin que haya habido detrás un importante papel de un liderazgo, que es distribuido, ¿no?, como decías tú, Fernando, siempre, ¿no?, en las escuelas, pero es importante, ¿no?, y no ha habido una sola, de todos los relatos que estás contando, y yo creo que todos los que vosotros conocéis, no hay ningún ejemplo en el que no se haya producido eso sin un fuerte apuesta por parte del equipo directivo. ¿Y cómo? ¿No? Pues como tú decías, en realidad es un catalizador, ¿no? En realidad no está diciendo lo que hay que hacer, está poniendo las condiciones de posibilidad para que se puedan producir las cosas, está facilitando que las cosas puedan suceder. Y en Burguillos yo creo que se hace una apuesta también importante por, en Burguillos y en Cártima, ¿no?, hemos visto cómo se hace una apuesta porque los aprendizajes puedan ser movilizados, ¿no?, porque los aprendizajes puedan ser transferidos, porque podamos asegurar que cuando les ponemos ante una situación concreta, por eso esa insistencia en el aprendizaje basado en proyectos prácticamente en todos los centros, sean capaces de movilizar y combinar saberes junto con saberes que no solo son intelectuales, sino también muchas veces emocionales, para poder actuar en situaciones complicadas. Yo creo que, un ejemplo más que además atraviesa todo lo que me estás contando, ¿no?, que en todos estos centros que me estás contando, que nos estás contando a todos.
Pues si te parece, vamos a hacer una última visita. Un viaje al otro lado. Vamos a ir de Extremadura, vamos a ir a Castellón, de nuevo a la Comunitat Valenciana. Vamos a ir también acabando porque ya pica pica, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si visitamos el IES Bovalar? El IES Bovalar, yo una vez en una de mis visitas le dije, creo que estáis en la construcción de un instituto maker, un instituto en el que el papel que se espera del alumnado y del profesorado es aquel de quien crea algo. Os voy a contar un pequeño secreto del Instituto Bovalar. Hay personas que creen que lo más importante del instituto es el despacho de la dirección. Hay personas que creen que es el despacho de la dirección. Puede que haya alguien que piense que es la biblioteca, los patios, las aulas, el aula de música. No en el Bovalar. En el Bovalar ocurre algo muy curioso. Y es que tú entras al Bovalar y el despacho de dirección está debajo, en el sótano, como si no fuera importante, ¿sabes? Es decir, ¿dónde ponemos el despacho del director? Donde no se vea. Tápalo, no vaya a ser que... Que venga alguien a verme. Vaya a ser que venga alguien a verme. Y realmente, ¿qué es lo primero que tú te encuentras en el Bovalar? Pues te encuentras lo más importante, que es la fotocopiadora. Y alguien podría estar pensando, claro, la fotocopiadora, la que van los profes a fotocopiar, fichas... No, 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 no. Es la fotocopiadora como elemento de creación para el alumnado. Igual que en el Cartima no había ningún profe dar clases, en el Bovalar no había ningún profe utilizar la fotocopiadora. Pero sí vi a muchos chicos y chicas utilizando con una pequeña tarjeta de recarga la fotocopiadora. ¿Y qué hacían? Pues lo que estaban era fotocopiando imágenes, textos, dibujos, pasándoselo, una obra de teatro, haciendo aquello. La fotocopiadora como epicentro de un instituto de secundaria. Y la fotocopiadora en realidad es la puerta más sencilla, incluso más sencilla que un iPad, más sencilla que un portátil, para un trabajo en torno a proyectos. Os he traído estas dos imágenes porque creo que sintetizan bien el trabajo de los últimos años en el IES Bovalar. Aquella es más fácil de entender, es la reflexión del IES Bovalar por la defensa de los derechos LGTBI+, muy potente en el Instituto Bovalar. Han hecho un posicionamiento claro por el derecho a querernos los unos a los otros, las unas a las otras y viceversa, y no lo ocultan, lo tienen explícito y no pasa nada, es positivo. Pero este proyecto es más difícil de interpretar. Así no sabéis, es absolutamente imposible que sepáis qué es. Si lo pongo así, a lo mejor alguien podría imaginarlo. ¿Alguien sería capaz de pensar qué es eso? Pues esa es la tumba más grande de Europa. Ese es el foso del Mediterráneo. Ese es el trazado del Mediterráneo. Y eso que veis en azul, pero que no podéis leer porque yo soy muy mal fotógrafo, son relatos de migración escritos por los chicos y chicas del Instituto Bovalar. Solo que fueron escritos durante el confinamiento, en periodos alternos. Entonces, una chica venía, escribía un pequeño relato, al día siguiente venía otro chico, cogía el relato, es un poco el juego surrealista de empezar un relato que ha empezado otro. Solo que aquí el surrealismo es pensar que está muriendo gente en un mar a quien podríamos estar salvando y conduciéndole a mejores vidas. Y ellos crearon esta representación gráfica a partir de una propuesta de creación literaria en la materia de lengua y literatura. Pero además de esto, han estado trabajando con la radio, han estado trabajando con todas las materias del currículo, de tal manera que una vez más la propia piel del centro empieza a cambiar, porque siempre llega un momento en el que si tú le das la voz a las personas, la voz empieza a querer ser escuchada. Y en un momento dado los chicos y chicas dijeron, no puede ser que a partir de mayo no podamos estar en nuestro patio, porque es nuestro patio y tenemos que hablar y tenemos que conocernos, y aquí venimos, como dice Biesta, no solo a la cualificación,
no solo a la identificación, a decir quién soy yo, sino también a la socialización, a conocerte a ti, a conocerte a ti. Bueno, pues junto con un equipo de arquitectura ecológica, utilizando cañas que iban al desecho, que iban a tirarse, pues están construyendo esta nueva estructura tan orgánica, tan integrada, que va a representar, que ya lo es de facto, que va a representar un espacio de cobijo y de sombra, en principio para que chicos y chicas se encuentren. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha convertido en este final de curso en un espacio de docencia y de aprendizaje. Es decir, el instituto como espacio maker, pero no solo porque creen cosas, sino porque el instituto se crea a sí mismo. Hemos vuelto otra vez a centro educativo que se dota a sí mismo de una piel, que se dota a sí mismo de una identidad, y esa identidad es colectiva. Y por supuesto, una vez más, la clave aquí es un equipo de docentes y su director. Perdón. Gran amigo. Buen amigo nuestro, Tony Solano, que además si estáis en Twitter pues seguro que lo conoceréis, es muy activo en redes, y esta fue pues en una de las visitas que le hicimos, pues tuvimos con ellos una reunión pues también de evaluación de cómo había ido el día, de cómo el año, perdón, cómo habían ido los proyectos y cómo habían estado trabajando. Bueno, pues ahí Tony nos brindó este selfie con parte de su equipo directivo. Allí tenemos a Patricia, que es la subdirectora, parte de su equipo, y también pues puso su... ¿Esto se está grabando? Su fea cara en la foto. Y esta imagen es preciosa, ¿no? Porque, bueno, como todos los círculos, lo importante es lo que está en el medio, ¿no? Entre todos, ¿no? Entre nosotros. Y esta es una imagen también poderosa, ¿no? De la transformación de la profesión, de los centros educativos, de la sociedad, ¿no? Si somos capaces de generar estos pequeños círculos, que también ha estado presente en todos tus relatos, ¿no? Porque lo importante entonces no somos cada uno, sino lo que construimos ahí en medio, entre todos y entre todas, ¿no? Yo creo que esta imagen, efectivamente, con la cara fea de nuestro querido amigo Tony, que ahora le saludaremos, pues y con esa idea es poderoso, de ¿no? la dirección en el sótano. Y parece como si fuese un tic, ¿no? El Bovalar es realmente un instituto que, si vas con la mirada abierta, está llena de símbolos, ¿no? Es decir, la dirección se pone abajo, soporta e irradia, y a partir de ahí vamos creciendo y vamos creando algo. Y decíamos antes, ¿no? De la importancia también de este diálogo con el pasado, ¿no? Y hacías hincapié, sobre todo al final de tu relato sobre el Bovalar, esta idea de instituto maker, ¿no? Que se autoconstruye, ¿no? Y en esta idea de lo maker, del hacer, del aprender haciendo, tan poderosa, que tanto nos atrae, también, ¿no? me parece importante traer esta reflexión, ¿no? Esta idea de que es verdad que aprendemos haciendo, pero siempre aprendemos haciendo si somos capaces de al mismo tiempo reflexionar sobre lo que hemos hecho. Esto pasa para los estudiantes, pero desde luego esto pasa para los equipos docentes. Mencionabas a Biesta, ¿no? Y esta idea de que en realidad estamos formando a las personas, les estamos cualificando con una serie de competencias, lo hacemos más o menos bien, creo, les estamos ayudando a socializar en una cultura, lo estamos haciendo más o menos bien, pero nos olvidamos muchas veces de la creación también del propio sujeto, ¿no? de la propia persona autónoma, ¿no? de la importancia que tiene en educación, también lo que hemos visto en los mensajes que veíamos antes, ¿no? La conformación del autoconcepto, de un sujeto que se sienta capaz, de una persona, ¿no? Que se sienta independiente y capaz de... ¿no? Y para eso es muy importante, ¿no? También, como tú decías, ¿no? esta idea de estimular la reflexión constante, no solo entre los docentes, sino también de estimularla entre los propios estudiantes. Yo creo que, Fer, que llevamos exactamente 58 minutos, está el pica pica ya, que yo lo estoy escuchando, entonces vamos a avanzar, vamos terminando o no. Vamos a terminar, ¿no? Más que avanzar. O no, no sé. En realidad siempre ponemos esta diapositiva cuando nos quedan 2 horas de ponencia. Porque, es para animar, ¿no? Sí, Sobre cuando todo. la gente la ve se anima y dicen, bueno, pues por fin ya van a acabar con la chapa que nos están metiendo, pero como veis tiene trampa, es decir, todo es metáfora, pues el final es un nuevo comienzo. En realidad, no solo en el sentido de que nosotros ahora vamos a empezar otra ponencia de 2 horas,
sino también porque en realidad eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Es muy interesante cuando hacemos estas cloendas de actividades que en realidad son el primer paso para el próximo año, ¿no? Es decir, nunca cierra nada en educación, ¿no? ¿Habéis visto algún centro educativo que diga se acabó el curso y ya al año siguiente? No, todo es el primer paso para el siguiente año. Tranquilos que julio y agosto va a durar muchísimo y vamos a poder descansar. Pero el año que viene volvemos. Bueno, pues en cierta medida a nosotros nos pasa igual. Es decir, vamos ahora a reiniciar. ¿Por qué? Pues porque ahora es cuando queremos pediros que os pongáis en modo decálogo. Ahora vamos a salir, nos quedan escasamente 10 diapositivas. Y vamos a salir y tenemos que escribir algo. Entonces, ¿cuál es tu propuesta, sugerencia, recomendación para provocar ese cambio social a través de la educación? Bueno, pues nosotros vamos a sintetizar algunas pequeñas claves de este recorrido que hemos hecho juntos, Carlos y yo, por estos centros educativos. Y lo primero que nos gustaría de algún modo destacar es que hay esperanzas practicables e inspiraciones alcanzables. Es decir, hay cosas que las estamos tocando con la yema de los dedos, hay cosas que están un poco más lejos. A mí siempre me gusta recordar el significado exacto de utopía. Yo no soy pedagogo, yo soy lingüista por formación. Utopía no significa imposible. Esto es un pequeño problema que tenemos con el griego y con el latín. Utopía significa literalmente utopos, no está en el lugar. Es decir, miro para los lados y no está. Pero no quiere decir que no lo podamos crear. Quiere decir que es simplemente una esperanza practicable o una inspiración alcanzable. Bueno, pues yo creo que vuestros 3 programas, igual que soporte educativo, en realidad ha hecho posible algunas utopías en algunos centros. Y ahora tenemos que seguir con ese camino. Segunda idea sería, ¿no?, que puede la Coma, ¿no?, puede el Cártima, puede Burguillos, es decir, podemos en muchos sitios, todas las escuelas realmente tienen capacidad de transformación. Esto lo sabemos hace años. Esta cita, que es de una de las grandes, ¿no?, personas que ha investigado sobre transformación educativa, tiene más de 20 años. Lo sabemos de sobra, pero bueno, tenemos que apoyarnos en esas esperanzas practicables, ¿no?, para avanzar, que son las que tú has puesto, ¿no?, son los ejemplos que tú has puesto, son los ejemplos de muchos de los centros en los que estáis trabajando vosotros. Luego, todas las escuelas tienen capacidad de mejora y esto creo que es importante no olvidarlo. Claro, lo que ocurre es que para poder tener esa oportunidad de mejora, pues en realidad hay que trabajar. Y hay que trabajar por la escuela que queremos. Y aquí es donde empieza también lo bonito, y es que no hay una escuela. Hay muchas escuelas con muchas posibilidades, con muchos caminos. Es decir, todos tenemos claro cuál es el objetivo. El objetivo es una transformación social en el que procuremos el bienestar de todos y de todas, y por eso hablamos de inclusión, y por eso hablamos de desegregación, y por eso hablamos de conceptos fundamentales a la hora de entender hacia dónde tiene que trabajar nuestra escuela. Entonces, lo bonito es responsabilidad, trabajo, el sueño de la escuela que queremos, ubicada en nuestro país, ubicada en nuestra región, ubicada en nuestra ciudad, definida con los términos en los que queremos definirlo en relación con estos elementos de bienestar y de desarrollo personal. Y para eso, pues, ¿no?, vuestros 3 programas, todo lo que se está haciendo, que hay mucho que está haciendo en innovación, en procesos de mejora, en transformación, pero sin perder de vista, ¿no?, el para qué lo hacemos. Yo creo que la pregunta primera, fundamental, y ¿no?, este tejado sobre el que se tiene que construir, ¿no?, el edificio es ¿para qué lo hacemos? Y sobre todo, ¿para quién? ¿No? ¿Quién son esos RAFIs que están en nuestras escuelas, que necesitan de nuestra mano, que necesitan de esta innovación para seguir, para no dejarles caer, ¿no?, para no expulsarles, ¿no?, como desgraciadamente sucede. Luego, hacernos esta pregunta del para qué y sobre todo para quién es, creemos, ¿no?, fundamental en este viaje en el que estamos embarcados. Claro, en realidad Rafi es la coma, Rafi lleva la coma dentro y tenemos que de alguna manera mejorar la coma al mismo tiempo que mejoramos a Rafi. Y eso tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Es decir, no es simplemente un desideratum que no está ligado con datos, que no está ligado con procesos. Es decir, Rafi tiene que tener éxito. Y tiene que tener éxito porque la idea de que teniendo éxito y teniendo unos resultados de aprendizaje
de calidad, va a tener más vías abiertas a partir de las cuales él podrá elegir. Entonces, la manera de alcanzar esos resultados de aprendizaje es realmente generando desde dentro hacia afuera, porque el cambio no viene nunca desde fuera hacia adentro, pues esta idea de cultura innovadora, que con frecuencia hemos pensado que es de incorporación de novedades, y resulta que no era incorporar novedades, era mirarte a ti mismo como centro, mirarte a ti mismo como profesional con una mirada renovada. Eso sí era cultura innovadora. ¿No? Una mirada que esté centrada en el desarrollo, ¿no?, de la capacidad profesional, en la formación, en la reflexión, en el diálogo en la confrontación, ¿no?, de las prácticas, en una responsabilidad que en la escuela siempre es compartida. No es la responsabilidad de la tutora, ni de la maestra, ni del profesor de matemáticas, no, es una responsabilidad que siempre tiene que ser compartida. En esto que hemos estado viendo constantemente, ¿no?, en el trabajo, no ha habido un solo ejemplo de los que has puesto en los que no destacara el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿no?, esa sensación de que hay, con las dificultades, ¿no?, que también hay, que conocemos, ¿no?, en todos estos centros, ¿no?, pero que hay un equipo que está trabajando hacia algo. Con los estudiantes, ¿no?, ¿no?, con los RAFIs delante, ¿no?, con los RAFIs que te están mirando a los ojos y que no les puedes abandonar. Y con el contexto, ¿no?, con la conexión con el contexto, con los barrios, ¿no? La Coma es probablemente el más difícil de todos los que has contado. Todos los demás, desde luego, han hecho un ejercicio precisamente frente a la segregación, ¿no?, de desegregación en contextos en los que no era evidente. Bueno, este entender e involucrar al contexto es fundamental en estos procesos de transformación. Y claro, ahora recurrimos pues como a dos pilares en el conocimiento pedagógico, Andy Hargreaves y Michael Fullan, en este libro fundamental, que yo creo que todas y todos hemos leído. Carlos y yo tenemos este libro, Capital Profesional, en nuestra mesita de noche, lo leemos todos los días, se lo recitamos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Capital Profesional. En una frase que a mí también me gusta citar mucho de Michael Fullan, él dice: pedir que alguien cambie siempre es demasiado. Si no hay lazos sociales fuertes, nunca va a ocurrir. Eso es. Nunca va a ocurrir. Cambia, pierde peso, deja de fumar, déjate el pelo largo, déjate el pelo corto, cambia tu estilo de ropa, sal con más gente, sal con menos gente. Todo eso depende de tu entorno y depende de los vínculos que tú tienes con los demás. Bueno, pues realmente en la escuela es absolutamente igual. El grado de capital social que tiene nuestra escuela es nuestra propia fortaleza. Si mides el grado de capital social, estás midiendo la capacidad que tiene, como también nos explica Carolina, la capacidad que tienen los docentes de una escuela por generar esa confianza, esa interacción que nos permite provocar los cambios. Sin confianza, el énfasis académico, la eficacia colectiva se desinflan y no puede haber buenos resultados de aprendizaje si no tenemos confianza en nosotros mismos, confianza en la familia y en los estudiantes. Capital social para la confianza. Fundamental, ¿no? Y asumir el tiempo, o los tiempos, o asumir que las prisas son malas, ¿no?, y que el cambio requiere de mucho tiempo, ¿no? Esto también lo hemos visto. Todos los ejemplos que nos has contado llevan al menos una década, claro, en el fondo, ¿no? Con cambios muy profundos rápidamente, pero sostenidos y poco a poco y para adelante y para atrás. Bueno, el cambio requiere de tiempo, requiere de paciencia, que solo te lo da también la cohesión, ¿no?, la cohesión con la comunidad y la cohesión dentro del equipo. Y no tenemos, bueno, lo que hemos contado son ejemplos y no podíamos traer, no podemos traer, nadie puede traer un manual para el cambio. Lo que son pequeñas inspiraciones para que cada uno y para que cada una tome aquello que quiera. Y luego hace falta como poner en marcha, ¿no?, un proceso de transformación, como tres grandes verbos que son, ¿no?, transformadores. Hace falta querer. Nadie, ¿no?, como tú decías, va a cambiar porque se lo digamos. Nadie, ni de zapatos. No vamos a cambiar si no queremos. Luego, cómo, ¿no?, provocamos, y esto del querer tiene que ver con los equipos docentes, pero también tiene que ver con las actitudes frente al aprendizaje de los propios estudiantes. Luego, cómo provocamos las ganas, ¿no?, las ganas de querer cambiar algo, sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Que podríamos decir, ¿cómo motivamos, ¿no?, cómo movemos hacia el cambio? Primer paso. Segundo, vale, no me basta con querer, necesito saber cómo hacerlo. Ahí es donde entra todos los programas de apoyo, toda la formación, que para mí, desde luego, tiene que ver fundamentalmente con una
autoformación reflexiva, dialogada de los propios equipos docentes. Y tercero, hay que poder. Y ahí es donde entra, por ejemplo, los agentes, ¿no?, bien internos, por ejemplo, unos equipos directivos que posibiliten el cambio, bien agentes externos como vosotros, que lo que estáis dando son posibilidades de cambio, ¿no? Lo que estáis dando son posibilidades para poder hacer ese cambio una vez que yo quiero y que incluso hasta me atrevo a decir que sé cómo hacerlo. Luego, querer, ¿no?, saber y poder serían como tres verbos fundamentales en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación, imaginaros cuántas dudas en los últimos 10 años habrá tenido Juan Domínguez, cuántas dudas habrá tenido Aurora Carretero, cuántas habrá tenido José Mari, cuántas dudas habrá tenido Consuelo. En una videoconferencia que hice justo antes de visitar la Coma, de repente pensé, ¿cómo puede ser que yo esté hablando con todas las maestras del colegio, sea martes y no estén dando clases? Y es que el tiroteo había sido tan grande en la Coma la noche antes que las madres no se habían atrevido a llevar a sus niños y niñas. Imaginaros cómo se gestiona eso desde la escuela. Cuando tenemos un suicidio o cuando tenemos una agresión. Cuántas dudas, cuántas incertidumbres, ¿no? Recuerdo, y me vas a permitir la referencia por lo que le queríamos y nos quería él, recuerdo cuando Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático en la Universidad Carlos III, que falleció en junio del 2020, en su última conferencia, una TEDx que tenéis que ver, nos decía, hay dos maneras de enfrentarse a la incertidumbre que afecta a todas las vidas. Hay gente que quiere rodearla como si fuera una niebla que se puede rodear y descubre que es imposible porque la niebla es infinita. Y hay otras personas que directamente intentan cruzar la incertidumbre y van descubriendo dónde poner el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Y son incapaces de prever dónde estará dentro de un mes, pero sí cuál es el siguiente paso. Un auténtico océano de incertidumbre con algunos archipiélagos de certeza, que en el fondo que son Math Tutoring o Pentability o Lexit, son archipiélagos de certeza en un océano de incertidumbre, ligados con evidencia, ligados con conocimiento. Bueno, pues así es como tenemos que acostumbrarnos a vivir, probablemente durante toda la historia de la humanidad, pero seguro en el siglo XXI, dentro de ese océano de incertidumbre y avanzando pues pasito a paso. Archipiélago de certeza sois también vosotras y vosotros, ¿no? Y yo creo que es fundamental entender esta idea. ¿Dónde está mi archipiélago de certeza? ¿Cómo construyo un pequeño archipiélago de certeza para ir avanzando en este océano de incertidumbres en el que realmente nos ha tocado vivir y desde luego nos ha tocado vivir en el mundo educativo? Y queremos terminar un poco también muy a lo Rodríguez de las Heras, que era un maestro de la utopía, de la esperanza, del caminar siempre hacia el horizonte. Bueno, pues con otro referente viejo, leído por todos, creo, pero de absoluta actualidad para todos ahora. Y es esta idea, al final, de que decía él, ¿no? Las cosas no son así, ¿no? Las cosas están así y por tanto, y esto es un matiz también del verbo estar y del verbo ser importante, si las cosas están pero no son, pueden cambiarse. Yo creo que esto de las cosas están así y no son así, lo han dicho José María Ruiz, lo ha dicho Aurora, lo ha dicho, ¿no?, Toni Solano, lo han dicho todas y todas los maestros y los docentes de los 6 centros que hemos estado visitando. ¿No? Las cosas no son así, están así y por tanto podemos cambiarlas. Todo lo demás es asumir unas desigualdades naturalizadas, es asumir que la vida está distribuida en orillas según donde hayas nacido, es asumir una mirada fatalista y no hay nada que vaya más en contra, ¿no?, de lo educativo que la desesperanza, ¿no? Si algo es la educación, yo creo que es esperanza, ¿no? Un optimismo, como lo decíamos antes, realista, ¿no?, pero un optimismo lleno de esperanza que nos permite precisamente caminar hacia ese horizonte, ¿no?, el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Eso es, que es lo que hacemos todos los días nosotros cuando nos levantamos. Bueno, pues abandonamos el blanco y negro y pasamos al color. Ya nos despedimos con esto. Ahora simplemente nosotros nos quedamos callados, es vuestro tiempo también, bueno, tenemos el cierre, pero después será vuestro tiempo para escribir en el muro, para aportar. Cuando hayáis escrito, con toda tranquilidad,
Carlos y yo iremos fotografiando, después categorizaremos, que es una forma de decir, pensaremos sobre lo que habéis escrito y os haremos una devolución a través de nuestros blogs. Para eliminar cualquier tipo de duda, yo soy Carlos Magro. Sí, y yo soy Fernando Trujillo, evidentemente. Somos Así que, encantados. Encantado, un placer y de verdad que muchísimas gracias a todas y a todos por habernos dado esta oportunidad. Moltes gràcies, Fernando, Carlos. Ara, desafortunadament, no anem al pica-pica. Fem una petita pausa. Sí que us hem preparat unes aigües i uns fruits secs per aguantar fins a la part final de l'acte, on sí que tindrem pica-pica. Dir-vos també que tenim els lavabos aquí fora per a aquelles persones que no ho conegueu i que en aquesta saleta d'aquí tenim les aigües i els fruits secs. Ens tornem a trobar d'aquí un quart d'hora per la part final, per la sorpresa, l'espectacle final. Sí, recollint les paraules del Carlos i el Fernando, no? Tots aquests centres educatius que hem vist aquí podrien ser els vostres. De fet, és una de les reflexions que fèiem, ostres, no? Recollim alguna de les coses que esteu fent vosaltres perquè tenen igual o tant valor com aquestes i podrien ser exemples de bones pràctiques, segur. Per tant, els convidem a que ens vinguin a veure també a molts dels vostres centres per reflexar tot allò que esteu fent. Simplement el fet que estigueu avui aquí i que hagueu volgut participar en aquest projecte d'innovació i de recerca ja diu molt de la tipologia de centre que esteu construint.